Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias a las ponentes, el ponente y el moderador que nos honra esta tarde. Es el maestro Andrés Ruiz Pérez, que es maestro en Políticas Públicas Comparadas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo de México, y licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde el 2012 y ha estado adscrito al Consulado General de México en Miami, en la Subsecretaría para América del Norte, donde se encargó de temas migratorios en la Dirección General de Protección Cultural y Planeación Estratégica, y desde hace 5 años es, no sé si dije bien, no, 5 años no, desde hace 2 años es jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Uruguay. Ustedes se preguntarán por qué Andrés está aquí acompañándonos con nosotros. Bueno, Andrés es sommelier y actualmente participa en un taller de vino artesanal en Canelones, en el que además produce su propio vino. Tiene la cualificación nivel 2 en vinos y me parece que es un moderador que va a permitir este diálogo interregional e interdisciplinar que es la vocación del patrimonio cultural, de los paisajes culturales vinculados con la alimentación y ni que hablar de la vitivinicultura, ¿no? Entonces, bueno, sin más, arrancamos esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes. La verdad aquí el más honrado soy yo precisamente por estar al lado de, bueno, personas como ustedes de su talla y con sus conocimientos que estoy seguro van a ser un panel muy rico, muy interesante. Y bueno, por supuesto, agradecerle a Amalia la invitación, agradecerle a la UCU el espacio. Y en ese sentido, bueno, para dar inicio, me voy a permitir presentar a nuestro ponente y a nuestras ponentes. Alcides Beretta Curi es licenciado en Ciencias Históricas por la UDELAR y doctor en Historia de América por la Universidad de Barcelona. Docente libre en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos Lucía Sala, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Miembro del SNI y ANI. Director del Grupo de Investigación Multidisciplinar en Historia de la Vitivinicultura Uruguaya, Green Vitis, y de Historia de la Viña y el Vino de Uruguay, que tiene 4 tomos publicados y, si me permite decir, ahí viene. Después tenemos a Daniela Tomeo, que es profesora de Historia por la IPA, licenciada en Historia por la UDELAR, magíster en Didáctica de la Historia por UCLAE, doctoranda en Historia por UDELAR, profesora efectiva de Historia e Historia del Arte en DGE y en formación docente en el Instituto de Profesores Artigas. Ha escrito libros y artículos académicos y de divulgación en distintos medios, tanto del país como del exterior. Daniela Buret Vespa es magíster en Ciencias Humanas y licenciada en Ciencias Históricas, titulada en la FHC de la UDELAR. Tiene posgrado en Cultura y Ciudades, Políticas Culturales para la Transformación Urbana en Flaxo. Es gerente en Relaciones Públicas en AURP. Cursó Gerencia Social en CLAE. Está diplomada en Habilidades Gerenciales en la ORT y tiene diploma en Gobernanza y Políticas Públicas en la FCS de la UDELAR. Fue directora institucional del Teatro Solís entre 2004 y 2011 y directora general del Teatro Solís entre 2014 y 2020. Es también investigadora de Green Vitis UDELAR desde el 2000 y docente en la especialización en gestión cultural en la UDELAR y es directora de cultura en el SCIBU de la UDELAR. Muchas siglas. Finalmente tenemos a Estela de Frutos, quien es ingeniera, agrónoma, enóloga. Actualmente es diseñadora de vinos, asesora internacional de vinos y parte del grupo Green Vitis de investigación histórica de la vitivinicultura en Uruguay. Es autora de varios libros de divulgación y académicos, precisamente sobre el vino, y entre los reconocimientos más importantes que ha recibido están la Orden del Mérito Agrícola del Gobierno de Francia,
Mérite de la Organización Internacional de la Vigne et du Vin, otorgado por los servicios a la Comunidad Mundial de la Vid y el Vino, y el Premio Morosoli 2017 a la investigación y desarrollo agropecuario. Así es que con estas introducciones, pues les voy cediendo la palabra, estamos en orden. Son más o menos 20 minutos. Cuando se acerquen los 5, les estaré indicando. Sí, así que perfecto. adelante. Buenas tardes. En primer lugar, voy a agradecer a Amalia Aleja Bitzer por la organización de esta instancia y por esta invitación. Y me resulta muy agradable compartir con las colegas esta presentación, algunas de ellas, como Estela de Frutos y Daniela Buret, a quien conozco desde hace muchos años y venimos realizando una investigación sobre la historia de la viña y el vino del Uruguay. Bien, lo que voy a presentar ahora es una breve relación sobre los inicios de la vitivinicultura y sus raíces atlántico-mediterráneas, que se entienden en el sentido de que los aportes mayores provenían de la inmigración de origen italiano, español, francés, pero también otras nacionalidades y regiones europeas estuvieron presentes en el desarrollo del sector vitivinícola uruguayo. Como una breve referencia, señalar que al referirme a la inmigración hay que tener presente que entre 1870 y 1914, alrededor de 60 millones de europeos se desplazaron del viejo continente hacia otros, y el Río de la Plata fue uno de los atractivos principales. Buenos Aires, en segundo lugar, Montevideo. En el periodo a que nos referimos, hacia 1870, el Uruguay tenía unos 450.000 habitantes, y al 900, o concretamente cuando el censo de 1908 se acercaba al 1.000.000 de habitantes. Un país cuya población creció rápidamente, pero un país escasamente poblado. Por otra parte, fue un país que había atravesado varias guerras civiles, con un Estado débil, un Estado en construcción. Quiere decir que ministerios y otras instituciones se fueron creando gradualmente. Vamos a mirar algunos datos procedentes de diversas fuentes. Una muy importante es la encuesta de 1888. La Asociación Rural, en 1888, que había tomado la viticultura como la insignia de la modernización, decide realizar una encuesta entre los viticultores que ubicaba. A otros les solicitó nombres de quienes se dedicaban a plantar viñas, y formuló una serie de preguntas que nos dan una idea bastante aproximada del sector, de las prácticas, del origen de los viticultores que estaban instalados. Y si ustedes observan los datos de ese gráfico, se dan cuenta que entre los inmigrantes europeos y la primera generación nacida en el país constituyen un porcentaje muy alto, más de la mitad de esa población de viticultores. Aquí tenemos una relación de las distintas nacionalidades, en la cual aparecen como dominante la presencia de los italianos. Y en estas que siguen nos dan unas referencias sobre algunas localidades vitícolas
de Montevideo importantes como el Peñarol y el Manga, donde también el número de viticultores es elevado y también el de sus descendientes. ¿Por qué señalo esta relación con la primera generación nacida en el país? Porque esta generación está marcada profundamente por sus padres extranjeros, prácticas sociales, valores, como por ejemplo el trabajo, el ahorro, constituían referencias que marcaban una continuidad entre ese universo extranjero que se instalaba en el país y sus primeros descendientes. Aquí tenemos tres registros fotográficos de comienzos del siglo XX, que son el viñedo de Diego Pons, la granja de Diego Pons, un hijo de Menorquín, la granja de Barsi, que era hijo de genoveses, y Piria, que también era hijo de italianos. Aquí nos encontramos entonces con un registro fotográfico de quienes practicaban viticultura y no eran extranjeros, sino que era la primera generación nacida en el país. Bien. En un contexto donde se desarrollaron las redes, debemos señalar algunos datos importantes. Uruguay comenzaba el desarrollo de lo que se llamó la agricultura científica, que significaba la incorporación de los conocimientos de la química, de la botánica, y de otras ciencias a la producción. Una producción que estaba pensada para el mercado, tanto el mercado interno, como el mercado externo. Tenemos que tener en cuenta que en esos momentos el Uruguay, para desarrollar esta agricultura científica, carecía de una serie de recursos importantes. No había una universidad que albergara las facultades de agronomía o de veterinaria. No había escuelas agrarias. 6 proyectos para crear escuelas agrarias, de los cuales 2 concretaron y en el siglo XIX no prosperaron. La de Palmira, para la que se contrató a un agrónomo español, cerró al poco tiempo, en medio de la crisis de 1890, y la siguiente, que fue la de Toledo, recién comienza a funcionar realmente en el siglo XX. Las facultades de agronomía y de veterinaria van a ser creadas a comienzos del siglo XX. Entonces nos encontramos con una orfandad, ¿verdad? Encontramos la ausencia de soportes importantes para el desarrollo de esta agricultura científica. Durante el gobierno del coronel Latorre se había contratado a un químico suizo, el doctor Frédéric Isaac, que se había formado en Alemania, al lado del famoso químico Liebig, y que fue el primer inspector de agricultura, pero fue un laboratorio químico de escasa duración. Lo intentó también la Asociación Rural y no fue posible. De manera entonces que en esta ausencia institucional para sostener esta agricultura moderna, será la Asociación Rural del Uruguay la que va a cumplir
un papel sustituto y muy importante. La innovación en la agricultura de base científica tuvo como soporte las redes, que son espacios informales que vinculaban a los agricultores y concretamente en este caso a los viticultores, ¿no? Si ustedes ven el mapa, las redes se ubican en las proximidades del río Uruguay y del río de la Plata, en los departamentos de Maldonado, Canelones, Montevideo, Colonia, Soriano, Salto, algunas pequeñas redes en Paysandú. Son los departamentos mejor comunicados por vía terrestre y por vía fluvial. Las 4 figuras que aparecen allí son algunas de las principales figuras rectoras del sector y algunos de ellos de la Asociación Rural, como es el caso de Diego Pons. De izquierda a derecha tenemos a Pascual Arriaga, cuyo emprendimiento se localizaba en Salto. El segundo retrato es de Francisco Vidiella, cuyos predios se encontraban en Colón, Peñarol Viejo. El tercer retrato es el de Pablo Barsi, con una granja y viñedo en Colón, donde actualmente está la bodega Vino Fino Juan Carrau. Eso era la granja de Barsi. Y la granja de Pons, que es el del extremo de la derecha, es actualmente la viña Barrera Sarraz, ¿no? Bien, estas 4 figuras y otras que no menciono ni aporté imágenes, tuvieron en sus manos la conducción del sector y formaron parte de algunas de las redes más fuertes sostenidas por productores importantes con inversiones grandes en el viñedo y en la bodega. Y aquí aporto la única foto que hemos conseguido, que es de un francés, Nicolas Guillot, inmigrante, que se establece en las proximidades de Palmira, que paulatinamente a través de arriendo, hipoteca, medianería, se convierte en un mediano terrateniente y que es una de las figuras más sobresalientes de una red vitícola, un hombre que estudió, escribió, mantuvo una prolongada correspondencia con la Asociación Rural del Uruguay e incluso desarrolló un interesante diálogo con Francisco Vidiella, intercambiando, contrastando y discutiendo sobre sus experiencias como viticultores. ¿Qué circulaban en las redes? Hablamos de redes de inmigrantes, algunas son redes con un fuerte perfil étnico. En Salto, por ejemplo, había una red que la lideraba un sacerdote chizamolo con agricultores que tenían escasa preparación, inmigrantes italianos en su casi totalidad. En otras redes nos encontramos con algún francés, y es interesante porque en la encuesta de 1888 aportan información sobre sus prácticas, ¿sí? Desde cómo plantar la viña, ¿sí? Unos decían que había que realizar la roturación con el arado, otros decían que la plantación debía hacerse en pozos, ¿no? Y bueno, de ahí iban surgiendo una serie de experiencias, se confrontaban los resultados, y fundamentalmente lo que se señala de las redes, que no es algo único de Uruguay, sino que se dio en todos los países donde se desarrolla agricultura y se está en procesos de innovación, el agricultor
y en este caso el viticultor, siempre está mirando por encima del alambrado o del cerco a ver qué hace su vecino y qué resultados tiene. Esto implicó que en las redes se desarrollaran reuniones, se visitaran los predios para ver los resultados, circularon libros, y ahí, bueno, puse las tapas de algunos libros, porque parte de estos viticultores y agricultores en general eran alfabetos, ¿sí? Algunos de ellos eran alfabetos en su lengua materna, y otros aprendieron a escribir y leer en castellano. Y lo que figura en primer lugar es una carátula de la revista de la Asociación Rural, que fue una publicación fundamental. La edición osciló entre 800.000 y 1.200 ejemplares, que la asociación enviaba a sus suscriptores, muchos de ellos del interior del país, le enviaba a bibliotecas de Montevideo y del interior. Bien. Y aparte, contó con una biblioteca que hacía 900, incluía unos 3.000 volúmenes. Entonces, lo que es importante tener en cuenta es que en las redes circula conocimiento que ha plasmado en publicaciones, circulan manuscritos donde algunos agricultores registran sus experiencias y otro tema de capital importancia fue la incorporación de máquinas a la actividad agrícola. Y nos sorprendería conocer la cantidad de publicaciones en bibliotecas y en manos de viticultores. Bueno, para sintetizar, como cierre, la viticultura contó para su desarrollo con un soporte humano que fue la inmigración europea. ¿Sí? Eso es indudable. No estoy diciendo que los uruguayos estuvieron ajenos a esta actividad, pero la creación del viñedo, la implantación del viñedo, tuvo que ver con el impacto de la inmigración en el país. Estas redes donde se movieron los viticultores fueron una experiencia novedosa, creativa, innovadora, muy dinámica, que se vio afectada seriamente cuando la filoxera, que es una plaga que afectó el viñedo europeo primero y que lo llevó al borde de la destrucción, y que luego, bueno, se expandió por el mundo y llegó aquí al Uruguay y fue declarado oficialmente en 1893. Uno de los efectos que tuvo la filoxera fue impactar negativamente en las redes, porque la reconversión del viñedo era costosa, requería de la asistencia de algunos técnicos y de mano de obra especializada como, por ejemplo, injertadores, podadores, y eso significó que una parte importante de los viticultores radicados en Uruguay salieran del sistema y se dedicaran a otras actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Daniela Tomeo. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, Amalia. Bueno, yo ahí está.
Bueno, yo frente al desafío que me planteó Amalia de trabajar un tema que cruzara el patrimonio, el vino, la migración y las artes visuales, bueno, obviamente en ese panorama había muchas opciones, pero me pareció que era interesante trabajar y presentarles la colección de cerámicas del Palacio Taranco. Seguramente muchos las conocen, pero es una colección bueno, especialmente interesante porque es una colección que habla de muchas migraciones y de muchos migrantes, ¿no? Y que además tiene muchos objetos que están vinculados con el vino, porque muchos de esas cerámicas tenían un uso que tenía que ver justamente con el consumo del vino. Los primeros migrantes de la historia, de esta historia que les cuento hoy, son griegos, ¿no? Son griegos que llegan al sur de Italia, ¿no? A esa región que se llama la Magna Grecia, era el verde, ¿no? Especialmente a esa zona que está ahí, ¿no? En donde la Puglia, en la zona de Tarento, que es uno de los centros, fue uno de los principales centros de producción de cerámica. La cerámica fue una producción importantísima, ¿verdad? En el mundo griego, la cerámica de Corinto, después la cerámica ática, y cuando los griegos emigran, ¿no? Y establecen sus colonias en Italia, llevan esas prácticas, ¿no? Porque, como decía Alcides, los migrantes van y llevan sus saberes y sus conocimientos de distintas actividades, ¿no? Del vino también lo llevaron, pero además de la cerámica. Ahí yo puse una vitrina con algunas de las piezas que les voy a mostrar. Entonces, los primeros migrantes son esos griegos que llevan su saber y su conocimiento para hacer las cerámicas al sur de Italia. La producción de cerámicas es muy vasta y una de las cosas que a mí me parece siempre más interesante de la cerámica griega es la variedad tipológica, ¿no? Es decir, hay muchísimas formas diferentes que son específicas para distintos usos. Esas que puse ahí, ¿no? Son pélices y lecitos, estos son como lecitos o lequitos, que son como unas botellitas que sirven para los aceites, los ungüentos, ¿no? Tienen ese uso específico y en general tienen unas dimensiones bastante reducidas. Las cerámicas que nosotros tenemos en el Taranco son casi todas de figuras rojas sobre fondo negro. La cerámica griega generalmente se divide, ¿no? La primera época era una cerámica de figuras negras sobre fondo rojo, ¿no? El fondo rojo en realidad es el color de la arcilla, y después a partir del siglo V empieza a producirse, se invierte, ¿no? Y las figuras son negras y el color del fondo es rojo, lo que permite una producción más rápida porque es más rápido hacerlas de esa manera que de la forma anterior. Entonces esas técnicas llegan al sur de Italia y ahí tenemos esas colecciones. La colección, las cerámicas que yo elegí mostrarles, tienen, además de que son de uso, para el consumo del vino, tienen además mucha decoración, muchas ilustraciones. Una característica de la cerámica griega es que tiene imágenes y tiene narraciones, ¿no? Que cuentan historias y cuentan temas vinculados a la mitología, y muchas veces los temas, como dice Baucero, ¿no? Que fue quien las investigó extensamente y tempranamente, muchas veces refieren a cultos dionisíacos, ¿no? Y a temas en donde el propio vino está presente, ¿verdad? Bien, ahí puse la primera, ¿no? Una crátera. La crátera es un tipo de cerámica que tiene una boca ancha y que sirve para mezclar el vino. Ustedes saben que los griegos tomaban el vino mezclado con agua, y entonces la crátera tiene generalmente esa boca ancha. Esta se llama crátera con columnas, bueno, por esas columnas que tiene allí. Tiene una escena central, ¿no? Lo cual también es característico de esa época, como les decía, escenas, narraciones, ¿no? Figuras, pocas figuras, ¿no? Que dominan el espacio, y además algunos elementos decorativos que pueden ser flores, bandas, es decir, a veces, fíjense acá arriba, elementos que
vegetales, ¿no? La cerámica de la Puglia tiene muchos elementos vegetales, esos elementos vegetales estilizados podrían considerarse vides, ¿no? De hecho, la figura de la mujer esta que vemos acá, la foto no permite ver bien, pero tiene ahí como si fuera una especie de vid en la mano, ¿no? Y si la miramos de arriba, desde arriba y vemos la boca, aparece también toda esa decoración vegetal, ¿no? Es decir, son cerámicas que tienen un valor que tenían en ese momento, si hablamos de patrimonio, ¿no? Y de atribución de valor a los artefactos, tenían un gran valor y por eso también tenían esa decoración tan refinada, ¿no? Obviamente todas estas cerámicas se encuentran en contextos funerarios y por lo tanto también nos hablan no solo del comercio y de las prácticas que los migrantes traen, sino también de la riqueza con la que esos griegos que viven ahora en la Puglia y que inclusive los etruscos, que eran sus vecinos, con la riqueza con la que engalanaban sus tumbas, deseando siempre tener esas cerámicas tan valiosas, ¿no? Hay una muy famosa que es el vaso François, ¿no? Que se encontró justamente en una tumba etrusca y que habla de la cantidad de dinero que esas personas invertían en su ajuar funerario, y dentro de ese ajuar la cerámica era un elemento importantísimo. Acá hay otra, una crátera con forma de campana, en la que vemos ahí una figura femenina, ¿no? Que está sentada, y de nuevo la decoración vegetal. Acá tenemos los enocoe, que son unas especies de jarritas que sirven para tomar el vino de la crátera y servirlo, ¿no? Como una especie sí, de jarra, que tiene la particularidad, de que tiene la boca, ¿no? Como si fuera una especie plegada, como si fuera un trébol, ¿no? Entonces, el nombre viene, como dice ahí, ¿no? De vino y de verter. Y en este caso, vemos una pieza que tiene un vaso que tiene la figura de un Eros o un efebo alado, todo según yo sigo lo que los análisis que hizo Baucero. Y que, bueno, como decíamos, refiere a temas mitológicos y a festividades. Acá hay otras dos, esta es una, perdón, es la misma, pero hay dos en realidad en la colección que son muy parecidas, de las mismas dimensiones, que tienen también, ¿no? Las figuras femeninas, ¿no? La temática esa decorativa, no tienen una boca, una boca ahí grande, y acá no sé si ustedes llegan a ver, pero tiene un relieve de una figura femenina, ¿no? Es decir, es una cerámica muy elaborada, ¿no? Muy, con una decoración muy precisa. Estas otras dos más pequeñas, las incluí ayer, del siglo III y IV, todas vieron de figuras rojas. Estas están en el MOAR, ¿no? En el MOAR, en el Museo de Historia del Arte de la Intendencia, hay algunas pocas piezas que son de la colección del Museo de Artes Decorativas que están, bueno, que se prestaron como forma de completar, digamos, el conjunto del Museo de Artes Decorativas. Bueno, cántaros, que son copas, como ven, en este caso con unos perfiles, unas figuras femeninas. Ritones, ¿no? El ritón también es una pieza que se usaba para beber vino, muchas veces en las libaciones, ¿no? En rituales, y casi siempre tienen forma de distintos animales. Bueno, acá tenemos una ánfora ática, en este caso no es de la Puglia, aparentemente es ática, tiene faunos en la decoración. Bien, y esta última, que es la última que les muestro, en realidad son unas ánforas binarias romanas del siglo II, que están también en el Museo de Artes Decorativas. Hay unas muy similares que están en el MOAR, y tienen el encanto, digamos, de que estas obviamente no son piezas valiosas, ¿no? Estas son piezas de uso, utilitarias, que nos quedaron a nosotros porque viajaron en algún barco que se hundió y se pudieron rescatar. Estas concretamente del Palacio Taranco fueron investigadas por
un investigador, ¿no?, de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, que estableció la datación y estableció cuáles eran los moluscos y las distintas adherencias que tenían, producto justamente de todos esos siglos de estar en el, hundidas. Bueno, ¿cómo llegaron esas cerámicas acá al Uruguay? Bueno, y acá hay una historia también de italianos migrantes, ¿no? En este caso del ingeniero Luis Andreoni. Luis Andreoni se formó en Turín, ¿no? Era un ingeniero, el papá era ingeniero, el abuelo era médico, ¿no? Es decir, formaba parte de un sector intelectual, ¿no?, cultivado, interesado en las antigüedades. Recordemos que siglo XVIII, siglo XIX, la arqueología, aparece la arqueología, ¿no?, tiene un desarrollo importante, especialmente en Italia, y tanto Andreoni padre como Andreoni hijo estuvieron vinculados con la construcción del ferrocarril. El papá con la construcción del ferrocarril en el sur de Italia, y la construcción del ferrocarril, yo a veces exagero un poco y le digo a mis alumnos, bueno, no sé, levantaban tierra para hacer una vía de ferrocarril y salían cerámicas y objetos de distinto tipo. Esos objetos que en algún momento no tuvieron interés, en el siglo XIX tenían un interés importante y se empezaron a formar colecciones. Y el papá de Andreoni formó su colección, y cuando Andreoni, que se graduó muy jovencito de ingeniero en Turín, vino al Uruguay, ¿no?, vino muy joven, casi enseguida, trajo esa colección. Siempre lo que el relato que hay, ¿no?, y lo que dicen los libros que hablan, donde se habla de esto, ¿no?, Pausero, ¿no?, cuando escribió sobre estas cerámicas, cuentan que Andreoni vino con una nota, una carta del Museo de Milán, ¿no?, de Turín, perdón, en donde decía que esa colección de cerámica era una colección muy valiosa, pero que el museo no tenía en ese momento disponibilidad económica para comprarla, ¿no? Es decir, una especie de certificación, ¿no?, que legitimaba la colección. La cuestión es que Andreoni llegó en el 76, la colección la mantuvo hasta 1900, en que la compra el Estado. Cuando el Estado la compra y el destino es el Museo Nacional, ¿no? En 1900 había un solo museo que tenía 3 secciones: Bellas Artes, Historia Natural y la sección histórica. Esas 3 secciones en 1911 se transforman en 3 museos. Esta imagen que tenemos acá muestra la sala del museo cuando estaba en el ala oeste del Teatro Solís, ¿no?, donde después permaneció el Museo de Historia Natural, ¿no?, porque el Museo de Bellas Artes casi enseguida se va a la ubicación que tiene ahora, ¿no? No exactamente el edificio como es ahora, pero se va al Parque Rodó. Pero acá queda el Museo de Historia Natural, y seguramente muchos de ustedes recuerdan que estuvo ahí el Museo de Historia Natural mucho tiempo, con la momia y con distintos artefactos que se consideraban propios de un museo de Historia Natural. Y entonces acá está la momia, ¿no?, que había llegado a fines del siglo XIX, regalada por el ingeniero Vignone, que ahora está en el MUAR, y acá en esta vitrina, si nosotros miráramos la imagen de cerca, veríamos algunas de esas cerámicas de la colección Andreoni, pero mal identificadas, porque hay un cartel por ahí que dice cerámicas romanas, ¿no? Es decir, que no estaban precisamente identificadas. A veces decían romanas, a veces decían griegas, pero no las identificaban como cerámicas de la Apulia. Esas cerámicas, ¿no?, que también son migrantes, porque las cerámicas migró la técnica, las prácticas, pero también las cerámicas son desenterradas y llegan al Río de la Plata, y migran, además, pasan por distintos contextos, ¿no? En un contexto funerario, después pasa al museo, permanecen prácticamente sin ser estudiadas y sin ser expuestas, o expuestas muy pobremente, podríamos decir, ¿no?, en esas vitrinas hacinadas con otros artefactos, con otros objetos. En los años 50, Fernando García Esteban, que era asesor de artes visuales de la Intendencia de Montevideo,
empieza, que es el creador del MUAR, ¿no? Empieza a trabajar para reunir distintas colecciones de arte antiguo y distintos calcos que había en distintos lugares, ¿no? En la Facultad de Arquitectura, Bellas Artes, etcétera, en el Museo de Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes. Hay un contexto favorable en ese momento porque la enseñanza cambia, a la facultad no le interesa tener tantos calcos, al Museo de Bellas Artes tampoco le interesa tener calcos griegos, ¿no? Quiere tener pinturas de pintores uruguayos, bueno, y eso favorece que se cree el museo, ¿no? Lo que ahora es el MUAR, que se llamaba Centro de Artes, primero en la calle Uruguay y después el MUAR. Y en ese contexto es que García Esteban rescata de alguna manera esas cerámicas y llama, como hizo en otras oportunidades, a un especialista, en este caso al profesor Luis Baucero, para que las investigue y para que escriba. Una de las cosas que a mí me parece que siempre yo rescato especialmente, tal vez porque soy docente, es la vocación, la preocupación por divulgar que hubo en ese contexto, ¿no? Y que lo vemos acá. Este es un recorte del diario El Día, del suplemento dominical, que ustedes recordarán, que tenía unos artículos excelentes de Baucero, de Bernaza, de García Esteban, ¿no? Y entonces ahí salen durante varios números artículos sobre los calcos y artículos sobre las cerámicas, ¿no? Dice, Baucero decía, este material casi virgen fue como un segundo descubrimiento. Fue como volver a abrir una riquísima tumba de más de 2000 años, ¿no? Y entonces ahí las cerámicas empiezan a ponerse en valor, ¿no? ¿Verdad? En el 78 las cerámicas vuelven a migrar, ¿no? Y van a tener como destino el Museo de Artes Decorativas del Palacio Taranco. Hay toda una historia ahí que ahora no nos interesa. Una casa que también es de migrantes, ¿no? En este caso españoles, y se reacondiciona el sótano. Ahí participan, ¿no? Kahlenberg, Elisef y Baucero, y yo puse justo acá un afiche, ¿no? Una publicación que salió en las redes, porque el Palacio Taranco ahora está haciendo unas visitas específicas y justamente las que está haciendo en este último mes es sobre la colección de cerámicas. Y entonces ahí se realojan, se ponen en valor, se exhiben, se muestran y empiezan bueno, a formar parte de el patrimonio de los uruguayos. Ahí yo puse la última imagen con algunas de las fotos que les mostré, de los ejemplos que les mostré, y me gustó esa frase de Baucero porque dice un apreciable tesoro de nuestro patrimonio cultural. El nuestro lo puse yo grande, ¿no? Porque en realidad creo que la colección nos desafía a pensar en muchas cosas y en muchas dimensiones del patrimonio y en todas las sedimentaciones de significados que tienen los objetos para transformarse o no en patrimonio en algún momento, porque nosotros siempre pensamos, esto es patrimonio, bueno, pero eso que ahora es patrimonio en algún momento no lo fue, porque en algún momento para los griegos que ponían las cerámicas en las tumbas era muy importante, ellos no usaban el concepto de patrimonio, por supuesto, ni nada de eso, pero después hubo durante siglos que seguramente la gente encontró esas cerámicas y nadie le dio importancia, en el contexto del siglo XIX vuelven a ser importantes, vienen al Uruguay, tienen una importancia relativa, las relegan a un museo de historia natural, en la mediados del siglo XX vuelven a ser importantes, ¿no? Y se instalan, y esa es la otra parte que para mí siempre es fascinante, es el alojamiento de los artefactos, ¿no? ¿En qué museo las ponemos? En el Museo de Bellas Artes, en el Museo de Historia Natural, en el Museo Histórico. ¿Por qué no están en un museo histórico? Porque también son objetos que cuentan la historia, ¿no? Son objetos que, bueno, patrimonio para quién, patrimonio para los griegos, patrimonio para los italianos, patrimonio para los uruguayos, patrimonio para los migrantes. Así que bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Daniela.
Bueno, gracias Amalia por esta invitación, porque hemos seguido también lo que hiciste todos estos años, esos 10 años en torno a los temas patrimoniales, y también hemos compartido algunos espacios de investigación sobre vitivinicultura, y este agradecimiento también vincula a dos universidades, ¿no? La UCU y la Universidad de la República, porque durante 20 años estuvimos en este grupo de estudios liderado por Alcides Beretta, que es Green Vitis, ¿no? Trabajando sobre la vitivinicultura en Uruguay. Lo que venimos a trabajar acá, ¿es así? Perfecto. La hipótesis que manejamos es que ese Uruguay de la modernización tiene algunas características que han sido bastante estudiadas, ¿no? Pero nosotros nos vamos a detener en lo que Barram llamó la medicalización del cuerpo de la sociedad con ese surgimiento del modelo higienista. En ese mismo contexto, aunque parezca contradictorio, se desarrolló la industria vitivinícola. Encontramos así intereses en pugna, el sector vitivinícola, y podríamos decir que del otro lado de esa tradición dionisíaca que estaban en esas vasijas que decía Daniela, o del culto a Baco, hay una mirada desde la moral cristiana que se proyecta hasta el presente, vinculando prácticas gastronómicas, medicina y moral. El objetivo que tenemos fue identificar la existencia de imágenes que promovieron o denostaron el consumo de vinos en esos programas de mano, y también en la programación artística del Teatro Solís, como un escenario de esos modelos. Investigar el consumo de vino supone el análisis de las condiciones de producción e importación. Uno puede hacer series, ¿no?, de los volúmenes de vinos producidos e importados. Hay que hacer la circulación de saberes, los procesos de asociación de los trabajadores o de los empresarios, transformaciones en el mercado tanto de acceso a esos bienes, la publicidad, la distribución, los precios y los gustos de los consumidores. También es relevar críticamente las prácticas cotidianas de esos sectores de población y cómo fueron atravesadas entonces por esos discursos higienistas. Y abordar el producto del vino algo más que como una receta o procedimiento, sino como pautas gastronómicas de la comunidad que tiene una historia, que tiene memorias y prácticas que constituyen entonces esa identidad y hoy lo que podemos decir ese patrimonio. Estas prácticas gastronómicas están atravesadas, ¿no?, por varios elementos. Cuando introducimos una bebida en nuestro cuerpo, que es un gesto de confianza, ¿no?, que te vas a meter en la boca, diríamos, estamos ingiriendo hábitos construidos socialmente en un tiempo determinado. Ingerimos códigos de conducta. Las comidas y las bebidas no son una mera respuesta a las necesidades nutricionales, ni responden a elecciones estrictamente económicas. No solo por un precio vamos a elegir algo de lo que comer. Los hábitos alimentarios son una parte de una totalidad cultural. Sonia Montero, que es una investigadora, analiza el gusto desde la perspectiva de género, la clase, la economía, lo sagrado y lo profano. Distingue al interior del sistema de gusto 3 niveles: el natural, el cultural y el cultivado. El primero, que sería el natural, está referido a la manipulación de los elementos naturales. El segundo, a la manipulación de los códigos sociales. Y el tercero, el cultivado, supone una operación de distinción social. Asociado a los vinos, uno puede entender capaz que rápidamente cuál sería esa distinción. Y lo esencial en este vino es el sentimiento de placer. La necesidad de comer queda subsumida a la necesidad de sentir qué es lo que se come. Y esto abre la puerta a la necesidad de gustar, es decir, al tiempo de saborear, devorar, primero con los ojos, después con la boca. El gusto cultivado adquiere una dimensión estética y social. Y ejercer plenamente ese sentido del gusto es un acto que nos humaniza, y humaniza también el alimento de alguna manera, pues nos damos cuenta de ingredientes, ornamentos y gestos. Una vez dentro de la boca, de nuestra boca, todo alimento o bebida comienza a producir sensaciones, aromas, colores, texturas, recuerdos que nos pueden seducir o nos provocan aversión, que remiten a un mundo real o simbólico, y es para cada uno de nosotros, para cada receptor. El gusto entonces corresponde a sensibilidades como principio de clasificación, que se encuentran en condición siempre permanente de cambio a nivel individual y colectivo. Para Desertó, que es otro investigador, el consumo de vinos contiene una ambivalencia imborrable. El placer del buen beber siempre tiende al límite de beber en demasía. Y los debates incluyen considerar si el vino es o no un alimento. Si lo consideramos como tal, el acto alimentario contiene aspectos de naturaleza empírica y emocional. Se trata de dar cuenta de las formas de consumo, las pautas culturales que lo contienen, los lugares de expendio donde se venden, la accesibilidad, los horarios, los utensilios, los consejos médicos, las normas religiosas, el relacionamiento entre los comensales en quienes tomamos un vino, lo sagrado y lo profano, el alimento y el placer.
Para Flandrin, el vino no es solo un líquido que acompaña las comidas o completa las necesidades energéticas, que era otro discurso, ¿no? Un vino que te complementa. El vino se constituye como un elemento social significativo, como un espacio más de definición de estatus quien lo consume, y su ingesta puede ser además un placer estimulante. Por eso aquí vemos los gustos, que son esas preferencias, intereses, accesos según género, clase, territorio, edad. Los aspectos estéticos asociados a la circulación de etiquetas, de envases, promociones, festividades, ocasiones. Y todo eso está atravesado en un campo de batalla producido por enfrentamientos de discursos médicos, legislativos, religiosos, morales y pedagógicos, que tienen también que ver con la facilidad o no del acceso al agua potable en ese entonces, las condiciones de salubridad, la educación, y eso incide directamente en las prácticas culturales que tenemos. Entonces, acá encontramos imágenes en diferentes repositorios, ¿no? Revistas especializadas, prensa, etiquetas, carteles, publicidad, programas de espectáculos artísticos. Y nos propusimos dialogar con estos significados, cuestionarlos como si fueran naturales, como se acerca ahí, mira lo que me encontré, ponerlos en relación o producir nuevos discursos y prácticas según su soporte y contexto de dónde circulaban, porque hay que tener en cuenta que hay un cambio donde se producen estas imágenes y donde dialogan los distintos destinatarios. Si son etiquetas en las botellas que ya llegan al consumidor o en las damajuanas, si son publicidades en marquesinas, si son pabellones en fiestas y en ferias, en revistas, si son imágenes que circulan en espacios acotados como son los teatros. Y también tener en cuenta que las bebidas alcohólicas, tanto como el café o el tabaco y el té, fueron asociados al placer, al ocio, a la desinhibición, al desborde pasional, pero también fueron considerados vehículos para encontrar la calma, fueron imaginados como poderosos tónicos, saludables o complementos de dietas pobres. Todo esto en Montevideo confluyeron ambas perspectivas. Una breve reseña de la cuestión, que ya habló Alcides, pero yo quería buscarlo desde otro lugar. Una es la producción de vinos, ¿no? La producción industrial de vinos comenzó en la década del 1880, llegando a 10 años a algo más de 2,5 millones de litros. Hasta 1907, los 7 millones. 1908 superó 18 millones. Bueno, si bien la vitivinicultura se expandió rápidamente, también en este marco hay que decir que en el año 25 la producción se saturó del mercado interno. Entonces ahí también ver qué es lo que pasó. Y esto sin contar las producciones de esos inmigrantes que traían en su origen migrante la necesidad de plantar sus propias viñas, que eso no se contabilizaba. La vitivinicultura era también un elemento de progreso, ¿no? Se la consideró como un factor diversificador de la economía tradicional, que era la ganadería. Se la potenciaba como un elemento clave en la consolidación de la agricultura, que era una actividad tradicionalmente débil en Uruguay. Presentaba buenos retornos en la inversión. Acá hay muchos números, pero se decía, Guyot, que era una lectura de cabecera, se decía que había un 10% de inversión de capital en estos países, que era mucho. Y la vitivinicultura era intensiva en el uso de mano de obra, ¿no? Domesticaba de alguna manera al peón de estancia, creaba hábitos de orden y de trabajo. Todo esto asociaba al vino, a la industria nacional y de progreso. Solo a modo de ejemplo voy a poner una tabla, que no la van a poder ver nada, ni yo la veo acá, pero que resume un poco ese estado de la producción nacional de vinos, ¿no? Esta tabla la hizo la economista Belén Batista, que también pertenecía a este grupo integrante de esto, y muestra esos índices de consumo de vinos nacionales importados entre 1892 y 1930. Y decimos que la población uruguaya consumió un promedio de 29 litros de vino por habitante, 25, se dice hoy más o menos. Estela me dirá si es más o menos así, pero eso que uno en una visita guiada lo dice o una publicidad se dice, bueno, tiene esta es la fuente para poder discursear después cada vez que vamos o al Día del Patrimonio o a alguna bodega, cuando dice, bueno, ¿cuánto consumen los uruguayos? Te dicen históricamente más o menos, bueno, es esto. Algunas de estas claves de las preferencias que muestran los vinos importados o la producción nacional, no sabemos exactamente qué gusto tenían esos primeros vinos. Parecen que no eran tan buenos, eran como medio lija. Y en la revista de la Asociación Rural, que si bien estaba asociada mucho a la ganadería, tuvo un periodo que fue muy fuerte impulsor de la vitivinicultura. Y este párrafo, hay una sospecha que teníamos, y bueno, este párrafo quizás es en donde encontramos, que el vino nacional lo consumían los sectores populares, justamente antes de 1925, que fue cuando se dio esa vuelta en la producción. ¿Qué se consideraba un buen vino entonces, cuando estamos viendo vamos a ver estas imágenes? Bueno, en Uruguay, a fines del siglo XIX, los mostos estaban en plena etapa de experimentación.
Y los parámetros para definir la calidad de los vinos empezaban con premiaciones, con ferias, con tímidas notas que se recomendaban en revistas, se iniciaban prácticas de degustación, había visitas a las bodegas, eran como un día de campo y alguien hacía reseñas de lo que pasaba. Pero este manual del almacenero, que es un poquito anterior, dice lo que considera un buen vino y especialmente vemos cómo se lo quiere separar de los vinos adulterados o artificiales, que era un gran tema de los viñateros. En los años 20 también la mirada europea nos habla de estos consumidores. Se hizo en París una Semana del Vino, se celebró en París en los años 20, y uno de los temas centrales fue la crisis del sector, ¿no? Que decían que bueno, que el mercado francés estaba perdiendo quizás algún territorio por incremento de los derechos aduaneros, la alza de los fletes, pero sobre todo por el perfil del consumidor transatlántico, las clases sociales que decían quiénes consumían vino. Entonces, este artículo dice, en toda América Latina el hombre de pueblo no es un cliente del vino francés. El peón, el obrero de la ciudad de la campaña en la Argentina, Uruguay y Chile deseaba beber vino rojo y áspero, y el que allí se produce satisface. Contrariamente, en las clases superiores de la sociedad, en todas partes donde se siente nuestra influencia moral, nuestros vinos son buscados y constituyen el complemento obligado de las fiestas, banquetes y reuniones. Acá tenemos una primera cruce de cuáles son esas clases sociales y de qué lugar vamos a estar consumiéndolo. Pero el vino estaba presente en todos lados, incluso en los recetarios. No quiero detenerme en las claves de alimentación, pero sí decir que vamos a ver un poquito más adelante cómo las ligas antialcohólicas, formadas por muchas mujeres de clase alta, denostaban el consumo de vino y sin embargo en las salsas que hacían, promocionaban y consumían, usaban vinos, jereces y de todo tipo de condimentos de esos. El alcohol estuvo presente siempre, en la mesa del domingo, en el boliche del barrio, en el encuentro en el arrabal, en los paseos campestres, en los picnics y en las salsas. ¿Qué pasaba con el movimiento obrero? Que empezamos con la ley de 8 horas y empezamos a tener días libres. El higienismo, que decíamos hoy es esa díada de enfrentamiento, promueve una forma de vida que identifica la enfermedad como un fenómeno social que atraviesa todos los aspectos de la vida humana, con énfasis especial en la salud de la ciudad y los habitantes. Acá habíamos dicho que hay dos variables, ¿no? El acceso al agua potable y también el discurso que demonizaba el vino como degenerador de la raza. Es una palabra que después vamos a escuchar en los años 30 también, ¿no? Del siglo XX. En el 900 la cuestión obrera tomó protagonismo, ¿no? Entonces, los empresarios, ¿qué pasó? Empezaron a combatir el consumo de alcohol porque los domingos era libre y habían picnic, tomaban vino y el otro día no iban a trabajar. Entonces era un problema. Pero también los obreros organizados decían que tomar vino, que tomar alcohol, los alienaba de la conciencia de clase y de la lucha. Por lo tanto, tenemos empresarios y el movimiento obrero que empieza a asociarse, luchando juntos, ¿no? De alguna manera no vieron en el consumo de vinos una práctica cultural propia de las tabernas, espacios de sociabilidad que permitían también a los sectores populares de alguna manera resistir una dominación y contrarrestar algunos valores hegemónicos, ¿no? En ese contexto surgen las legiones de templanza y las ligas antialcohólicas, ¿no? Entonces, entender ahí el debate de concebir el alcoholismo como vicio o enfermedad está ligado a la variable de lo moral. Si el consumo de vinos o bebidas alcohólicas es voluntario, quien se alcoholiza puede ser considerado moralmente un vicioso en lugar de un enfermo. Este paradigma, el alcoholista es un vicioso y a quien moralistas y legisladores deben corregir, al menos hasta que la moral y la medicina se separan, ¿no? Entonces el debate fue ganando terreno y la moralización de las costumbres no era solo un criterio altruista, ¿no? Sino que respondía al control del ocio y la educación como nuevas formas de control de vida, a los valores que tenían que ver con el ahorro, el trabajo, la austeridad, el autocontrol, donde tomar alcohol era amenazante. Las memorias del ala femenina de esta liga en 1917 concluían que en Uruguay el alcoholismo existe bajo todas sus formas. Y dice así, significa la regresión al estado de barbarie, durante el cual prevalecían las voracidades de los bajos instintos sobre las disciplinas de la templanza. El objetivo era la defensa de los valores del progreso, la raza y la familia, y se consideraba el consumo de alcohol como un indicio de embrutecimiento y decadencia, un instrumento de esclavitud. Bueno, algunas mujeres que integraban
las ligas antialcohólicas, también integraban las comisiones de censura teatral, que eran las comisiones que recomendaban a las chicas, las señoritas de sociedad, a qué espectáculos ir, a cuáles no. Por ejemplo, a las operetas no se podía ir, ¿no? Y entonces los empresarios teatrales aparte iban, ¿no? A ver qué habían propuesto en el diario, pues sabían que les bajaban las ventas enseguida, ¿no? Y bueno, ¿qué se exponían al ir, ¿no? Ah, mira, me había quedado esto. Este fue uno de los vehículos de las Legiones de Templanza, las revistas estas como Higiene y Salud, y me quedan 5 minutos. Entonces, vamos a mostrar estas revistas, ¿no? Porque la promoción del vino es la última etapa de un proceso intenso, ¿no? Y complejo. Las formas de producción, las tierras, los productores, las tradiciones, los hábitos culturales. Entonces, este enfrentamiento entre la promoción del vino y la denostación antialcohólica da cuenta de ese lugar. ¿Cómo se buscó promocionar el vino en medio de este contexto? Se lo asoció a la producción nacional. El vino como producto nacional tiene un valor asociado a lo uruguayo, que estaba comenzando. Se distinguió el vino natural como producto saludable, separándolo y denunciando los vinos adulterados. Y en tercer lugar, tímidos intentos por difundir las claves de la degustación. ¿Dónde vamos a mostrar estas imágenes? En el Teatro Solís. Hemos trabajado con diversos repositores de fuente, pero bueno, de repente en el 2004, cuando sumimos, encontramos en el Teatro Solís unas cajas llenas de humedad y de hongos que tenían un acervo maravilloso de programas, de lo que había quedado de los programas del Teatro Solís. Y más tarde, con Gonzalo Vicci, que era investigador de ahí, tiene una formación en artes, encontramos que esos programas también nos decían otras cosas y hacíamos otras preguntas. Entonces los empezamos a mirar desde este otro lugar y vinculándolo con las investigaciones que veníamos haciendo hace muchos años. Entonces, las pautas publicitarias que vamos a mostrar están al lado del programa artístico, en las tapas, encontramos diseños art déco, la figura femenina asociada al vino y el champán, a veces como referencia a sofisticación, otras relacionadas con el mundo vitivinícola, aparecen algunos animales, como el caso de ñandú, que también es la marca propia de un vino que se hace. No podemos especular la valoración que hacían los espectadores de estos anuncios, pero podemos inferir que tanto los productores o los importadores de bebidas extranjeras proponían ese juego de asociación entre el programa de mano, que además esos programas de mano se coleccionaban, quedaban en la familia, circulaban entre quienes iban a las casas. Entonces voy a pasar rápidamente esta serie de imágenes que circulaban simultáneamente, ¿no? Están las revistas por un lado, como es el lazo blanco, y las imágenes que aparecen en los programas. Son varios, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cómo muestran que el alcohol degeneraba la raza, ¿no? Eso se muestra una familia en los sectores populares, cómo podían quedar con esto. La copa, esos acrósticos son formas preciosas también de mostrar un poema sobre lo que hace mal el vino, puesto en una condición de una copa, ¿no? Acá tenemos el alcohol demonizado, ¿no? Es un animal feroz que te come frente al lado que estabas mirando los programas de mano. Acá es interesante que la Liga Nacional contra el Alcoholismo promovió esa función en el Teatro Solís, justamente denunciando el vicio, y del otro lado la publicidad. Y la otra obra es Los Muertos, ¿no? Los Muertos es una obra de Florencio Sánchez de 1905, que muestra las rutinas de la vida cotidiana, ¿no? El personaje central es un hombre jefe de familia que en la adicción al alcoholismo lo llevó a perder la identidad. Bueno, eso se promocionó también en el Teatro Solís. Y a modo de conclusión, decimos que la industria vitivinícola emergió, floreció por el impulso de los empresarios viñateros, los bodegueros, las condiciones de paz, los capitales invertidos, pero también a pesar de las prédicas de estas ligas de templanza. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Estela. Bueno, los saludo nuevamente, pero sobre todo quería expresar el sentimiento tan feliz de estar celebrando 10 años de los Jueves de Patrimonio, y por esto quiero felicitar y agradecer a Amalia. Ella nos convocó con una fuerza siempre constante, con un entusiasmo constante durante una década, y también nos dirigió con su profesionalismo y su amabilidad tan característica.
Incluso tengo que decir que me sugirió el tema para hoy, me dijo que le parecía muy bien que yo me refiriera a la tradición y a la innovación en las uvas y vinos del Uruguay como preparación, como la antesala para este próximo Día del Patrimonio 2024 que ha sido dedicado y que está siendo dedicado a la vitivinicultura del Uruguay. Se entiende por vitivinicultura el conjunto de actividades que comprende desde el cultivo de la vid, todo el seguimiento del ciclo anual de la viña, de las labores culturales, la cosecha, la elaboración del vino, sus cuidados y finalmente la comercialización. Es decir, que la vitivinicultura es el camino de la cepa a la copa, con lo cual, con esta definición, llegamos al consumidor final, al destinatario, y constituimos así una gran familia. Esto reúne a muchísima gente y esta gran familia de la vitivinicultura nacional está reunida y representada en el INAVI, Instituto Nacional de Vitivinicultura, que las agrupa. Y este conjunto está muy agradecido y emocionado frente a esta puesta en valor de nuestra actividad vitivinícola y el reconocimiento también a los antecesores. Es así que se están programando un fin de semana del patrimonio de puertas abiertas en todo el país y con homenajes centrales a estos referentes que señaló y mostró las fotografías Alcides en su presentación, que son fundamentalmente Francisco Vidiela. Su homenaje va a ser en la Plaza Colón, que actualmente tiene un monumento de su persona, y por supuesto Pascual Arriaga en Salto, tenemos aquí un representante de Salto, y la bodega Magua también en Soriano. Esos son los actos de los homenajes centrales a los referentes, pero la invitación está hecha a todos a un fin de semana de bodegas de puertas abiertas, como se le ha dado a llamar, y el programa será dado a conocer el próximo mes de septiembre. Ahora poniéndome en tema, se me había ocurrido plantear en esta reunión, en este seminario, un poco por qué amerita que la vitivinicultura tenga un Día del Patrimonio y que en este Día del Patrimonio se celebran además los 150 años de nuestra vitivinicultura. Y para ello he pensado en presentarles unos indicadores técnicos, productivos, indicadores socioeconómicos y culturales que ostentan las vitiviculturas más tradicionales del mundo y con las que cumple Uruguay. Estos indicadores son la diversidad, la identidad y las características del consumo de vinos. Voy a empezar por la diversidad. Nosotros tenemos una superficie de viñedo de 6.000 hectáreas. Es una viticultura de escala pequeña, pero en esas 6.000 hectáreas cultivamos 85 variedades de uvas de buena calidad enológica y de gran calidad enológica. Esto es muchísimo. Por supuesto que las que conocemos más y las mayoritarias es una docena, y si se las nombro rápidamente me dicen no llegamos ni a 12, porque cuando pensamos en las que son mayor superficie estamos pensando en Tanat, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franco, y en las blancas Chardonnay y Sauvignon Blanco. Las otras variedades, al tener 6.000 hectáreas y 85 variedades, integran la composición varietal en porcentajes menores. Por otra parte, con estas 85 variedades, producimos todos los tipos de vinos que la tecnología de hoy permite producir: blancos, rosados, tintos, tranquilos o espumosos, secos, semisecos, dulces, jóvenes de crianza, varietales, de corte, de calidad preferente, o los que llamamos USP,
o vinos de mesa de consumo diario, vinos con madera, sin madera, e incluso algunos propios como el que conocemos desde 1895 y que llamamos medio y medio. Esta producción tan diversa en variedades y en estilos y perfiles se da en 90 millones de litros de vino y se elabora en 150 bodegas. Esto es un gran potencial de diversidad que nos distingue entre los países más prestigiosos del mundo. Por otro lado, tenemos otro concepto importante, otro indicador importante, que es la identidad y que es un poquito más difícil de alcanzar a veces que la diversidad. Nuestra identidad está dada por el TANAT, que son el 27% de esa superficie de 6.000 hectáreas. Si hacen el cálculo rápido, no tenemos mucho más de 1.500 hectáreas de viña. Y con estas 1.500 hectáreas de viña, Uruguay figura en el contexto internacional como un productor de gran imagen y prestigio. Desde 1994, o sea, hace 30 años, somos considerados en el mundo Uruguay, país del TANAT, y esto es porque no éramos los únicos que lo producíamos, sino que es por la calidad de nuestro TANAT y también por lo prototípico, este vino color rojo, azul, casi negro, de cuerpo muy potente, muy presente, que se presentó en la década del 90 cuando se recreaba la dieta mediterránea como un vino muy particular y con un gran contenido de antioxidantes. Es decir, que Tanat supo estar cuando había que estar y donde había que estar, y lo trabajamos muchísimo sobre eso en esa década. Empezó a participar en todos los concursos internacionales, hoy reúne 1.000 medallas internacionales. Y esto no es innovación, porque esto lo hicieron en el siglo XIX. El primer vino Taná de Arriaga de 1887 ya tuvo medallas internacionales y críticas exitosas de los comerciantes y académicos internacionales. Entonces, el reconocimiento de nuestra identidad TANAT es muy importante. Muchas veces a mí, que lo he trabajado con dedicación en la década del 90 y a partir de la década del 90, me sorprende cuánto pudimos lograr con esta escala de producción. O sea, el valor que tiene este vino para los uruguayos es incalculable. Y es un vino que cuanto más lo mimamos en la viña y en la bodega, más nos recompensa. O sea que creo que los próximos enólogos estarán más enamorados que nosotros todavía de esta variedad, porque cada día nos da más satisfacciones. Seguimos un poco más con nuestro TANAT, y hace 10 años que tiene su día, que es el 14 de abril, y también hace 10 años que el vino fue declarado bebida nacional. Estoy mezclando algunos indicadores culturales, pero para poder redondear la idea. Este TANAT baja a 47 países. Con esas 1.500 hectáreas, hacemos vinos que pueden tener 47 destinos en el mundo. Y es un privilegio tener una botella de vino en el exterior, porque la botella de vino lleva la etiqueta y dice producido en Uruguay. No tenemos esa suerte con otros productos de exportación que nos represente con tanta fuerza como lo hace el vino. Quería decirles que puedo hablarlo claramente en este contexto porque lo estoy estudiando desde hace muchos años. Y hoy estamos en condiciones de decir que a partir del 2000 Uruguay da un paso más con el TANAT. No solo somos el país del TANAT, sino que nos hemos convertido en los difusores, los promotores del cultivo de esta variedad, primero en la región y hoy día en el mundo. Tenemos ejemplos, no me voy a extender, pero Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, en nuestro hemisferio, lo
lo planta a partir del éxito de Uruguay. Incluso le llaman Taná de Uruguay. El Servicio Agrícola Ganadero de Chile dice en el 2004 queda autorizada la plantación de Taná del Uruguay para elaborar vinos finos. El INB de Argentina en el 2008 queda autorizada la plantación de Taná para elaborar vinos finos varietales. California en el 2011. Y así como nuestro Tanat se va extendiendo y va creciendo la familia Tanat. En el 2012 los encuentro en Turquía, en el 2013 en Grecia, y todos los colegas nos dicen, bueno, esperamos tener el buen éxito que tuvo Uruguay. Por eso creo que si bien cuando Uruguay trajo el Tanat, solo era el Tanat de Uruguay, porque Madirán no le puede llamar Tanat, tenemos las mismas superficies vitícolas, Francia y Uruguay, los trabajamos distinto y obtenemos resultados parecidos, pero el suceso de que el Uruguay que el Tanat se extienda es mérito de la vitivinicultura de Uruguay. Así que esto es una novedad que podemos celebrar mientras estamos celebrando los 150 años del vino uruguayo. Hay otros indicadores, por ejemplo, los indicadores de hábitos de consumo o consumo del siglo XXI, no hago referencia a los que se refirió Daniela, y en ese contexto estamos considerados. Se considera al vino como la bebida universal por excelencia, y por el consumo de vinos la Oficina Internacional del Vino clasifica a los países por su nivel de consumo y hablan de la cultura. O sea, cuando un país tiene mucha tradición vitivinícola, le llaman un país civilizado, con cultura. Y el consumo de vinos de Uruguay actual, que es de 22 litros habitantes por año, nos ubica entre los países de mayor consumo en este momento. Por lo tanto, países con cultura europea para el consumo del vino. Hay otros indicadores que Uruguay también los cumple, que es, por ejemplo, los gustos muy nacionales o muy populares. En Uruguay decimos moscatel, sabor moscatel, tanto de la uva de mesa como del vino, y enseguida es reconocido por todos nosotros, por los uruguayos. En cuanto a palabras de nuestro léxico, para nombrar una que la siguen usando los jóvenes, es vino lija, era aquel tanat que refería a Daniela, que no eran muy buenos, eran tanat de mucho cuerpo, de mucho tanino, de mucha astringencia, y por eso lo llamaba vino lija. Las tecnologías y sobre todo algunos aprendizajes muy puntuales que la Facultad de Agronomía ya de 1909 nos decía que no lo pusiéramos en práctica y demoramos muchos en ponerlos en práctica, era simplemente cosechar uva madura y iba a tener menos sensación de astringencia. Hizo que esa lija de antes fuera un buen potencial. Sin esa lija no tendríamos los taninos que hoy nos permiten hacer nuestros vinos de terciopelo, nuestros taninos de terciopelos, y tampoco hubiéramos tenido sin ese tanino, que era lija antes y hoy es terciopelo, el poder antioxidante del tanat, que es el vino con mayor poder antioxidante en el mundo. Y estudiaba un incremento estable de aquí de una copa de vino, más o menos equivale a 2 vasos de jugo de naranja. La pena que no podemos decir que tomen en ayunas una copa de tanat, pero sería un muy buen antioxidante. Con referencia a otros aspectos que no me quisiera extender aquí, yo creo que tuvimos unos referentes que fueron muchos, como nos insiste Alcides Beretta, pero ¿por qué elegimos 2 en realidad? Y yo tengo mi teoría también. Yo creo que elegimos 2 porque estos señores, Vidiella y Arriague, le dieron sus nombres a unas uvas y a unos vinos. Por lo tanto, cuando hablamos de ellos, no estamos hablando de sus apellidos o de sus nombres, estamos hablando de una uva y de un vino. Y esto 5 está minutos. comprobado
Sí, está comprobado porque en la sinonimia de las variedades de uva de la OIB significa que son sinónimos, o sea que se las puede llamar iguales a las variedades, dicen Tanat, en Uruguay sinónimo Arriague, Foll Noir en Uruguay sinónimo Vidiella, con lo cual comprobamos que estos pioneros, estos referentes, dejaron sus nombres para darles nombres a unas uvas y fueron el nombre de los primeros vinos de Uruguay, con los que construimos nuestro gusto, pues los vinos muy coloreados, muy tintos, y bueno, el perfil del Tanat. Foll Noir no, Foll Noir hizo un vino más tímido, que en el momento decían mejor cortarlo con Tanat, como para darle longevidad y más fuerza, pero él fue un adelantado. Hoy sería un éxito. Hoy es el Pinot Noir que queremos todos, era el Foll Noir que fracasó hace 150 años, Vidiella. Con este homenaje a estos dos pioneros y agradeciendo a ustedes la atención, doy por finalizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Ya nos pusimos románticos. Bueno, antes de darle la palabra al público que seguramente tendrá algunas consultas o comentarios, yo quisiera hacer brevemente también un comentario y una pregunta a nuestro panel, pensando precisamente en el vino como sobre todo en Occidente, esta historia civilizatoria, ¿no? Desde Mesopotamia, Grecia, pasando justo, fui a la exhibición de cacharros milenarios, me encantó. Además, cómo los recipientes muestran esa parte cultural y social de, bueno, el vino no solamente es algo no es algo privado realmente, es algo mucho más público, es algo que se tiene, que implica a la sociedad y genera rituales. Y bueno, en ese sentido también la llegada a América del vino, pues también habla mucho de migraciones, quizá también en algunos otros, en otros ámbitos, por ejemplo, bueno, en México, de conquista, de un proceso quizá distinto, y bueno, en Uruguay son, como explicaba muy bien Alcides, la llegada a partir de 1860, la que modifica mucho y nos trae y genera el vino actual uruguayo, ¿no? Y hago un poco todo este recorrido, pasando también, me pareció increíblemente interesante ver cómo a través de los panfletos y la publicidad en el Teatro Solís, los hábitos y también cuando se busca evitar o los aspectos malos del vino, todo esto me lleva a pensar bueno, en las visitas que he hecho a las bodegas en Uruguay y que nos hablan de esta última reconversión, que justo es más o menos hasta donde siguen estudiando ustedes, en cómo, por ejemplo, la ley en la que, bueno, ya cero alcohol cuando uno maneja, de alguna manera obligó, o es lo que me platicaban algunos de los dueños de las bodegas, a que el vino de mesa bajara muchísimo y se tuvieran que enfocar en el vino de calidad, ¿no? En el BCP. Y eso a la vez, hablando de recipientes, llevó un poco a la muerte de la damajuana de 10 litros, ¿no? Que era como, ahora en muchas bodegas eran como, miren, tenemos estas damajuanas, pero pues ya las usamos cada vez menos porque fueron reemplazadas por pues los Tetra Paks o los contenedores de plástico, ¿no? Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, ya viéndonos más recientemente, ¿cómo estamos actualmente en el tema del vino construyendo patrimonio? Yo sé que son historiadores muchos de ustedes y que es ponerlos un poco al revés, pero ¿cómo creen que en 50 años estarán hablando de estos temas? ¿Cómo estarán hablando a partir de los 200 años de Arriague y Vidiella, ¿no? Entonces, un poco esa es la pregunta. Me parece que lo que comentó Estela le da mucho ese pie como traerlo hacia el presente y también un poco pensar a futuro cómo estamos preparando el patrimonio del vino en Uruguay. Entonces, bueno, adelante. Sé que no es fácil, pero...
en 50 años la inteligencia artificial me va a estar preparando todo, ¿no? Creo que estamos pensando en el futuro del trabajo y el trabajo del futuro y tiene que ver con esto, con prácticas, con relacionamientos, pero creo que nada va a sustituir la degustación de una copa de vino, ¿no? Que pase por tu cuerpo, por los sentidos y asociada a prácticas. Siempre, si dijimos que las prácticas son culturales y están atravesadas por, por prejuicios, por atmósferas de épocas, por también lo que se considera lo sano, lo prohibido, el placer, la distinción, el sentirse parte de, bueno, en 50 años, con la realidad de que los cambios que tenemos tan vertiginosos, ¿no? En el uso en el telar, el descubrimiento del uso en el telar, que fue una revolución industrial, demoró 120 años en llegar al planeta. En cambio, los smartphones demoraron 7 en estar inundados, por lo tanto los cambios son mucho más vertiginosos. Si pensamos 50 años para atrás, capaz que no hay tantos cambios como 50 años para adelante. Yo me quedo con el tomar el vino. ¿Quién más? ¿Hay alguna pregunta por parte del público? Adelante, Amalia. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus exposiciones, me encantaron. A mí me gustaría, bueno, hablar un poco, más bien hacerlos hablar ustedes sobre en la misma línea de lo que planteaba Andrés, del valor patrimonial del vino, como esa síntesis de saberes y de sabores y de historias de, bueno, inmigrantes y también todo lo que tiene que ver con un patrimonio, por un lado material, construido, lo que son bodegas, la propia, todo el proceso, digamos, que implica, ¿no? La fabricación, la guarda, la comercialización del vino, bodegas históricas, ¿no? Pero también la parte que tiene que ver con lo inmaterial, ¿no? Es decir, estos usos y costumbres que trajeron los inmigrantes, que siempre me acuerdo que Estela habla de que la modernidad que tuvo la plantación vitivinícola en este territorio, pero también en una copa de vino está el paisaje que tiene que ver con vides centenarias y cómo hacemos para conservar esas vides que no se conservan, pero el paisaje que tiene que ver con la transformación del ser humano en ese entorno y el paisaje que invita a la contemplación, que invita al disfrute sensorial, no solamente de, el producto final, que es el vino, sino de todo el proceso que implicó llegar a esa botella o a esa copa, ¿no? Entonces, nada, me gustaría que ahondaran un poquito más, quizás tenemos todavía unos minutos, ¿no? En esos aspectos que tienen que ver con el conocimiento, con los saberes, con la arquitectura, en fin, el paisaje, lo que quieran aportar, es bienvenido. Sí, Amalia también me hizo trabajar en eso, en el paisaje sensorial, y me hizo descubrir otra faceta del vino. Pero Amalia, si me permitís, primero quería redondear algo de lo que planteó Andrés, que dijo palabras muy fuertes. Dijo la dama Juana, dijo vino de mesa, que es la historia del vino de Uruguay, el gran envase, la dama Juana. Si bien podemos decir que ya hubo en el siglo XIX una botella de medio litro para no vender al menudeo, hubo siempre una venta en envase abierto, que era la dama Juana. Por lo tanto, la dama Juana tenía que tender a desaparecer. Sustituyen nuevos envases como los Tetra Brick, los Bag-in-Box. Entonces es un envase que
el propio progreso, la evolución de los envases lo haría desaparecer. En cuanto a la disminución del consumo de vino de mesa, también es internacional, porque lo que está ocurriendo, que la consigna es como beber menos, pero beber mejor. Entonces, en esta situación van creciendo las categorías de calidades superiores, lo cual al Uruguay le viene muy bien, porque esta superficie vitícola que les decía de 6.000 hectáreas, cuando tenemos a Argentina con 200.000, a Chile con 150.000, a Brasil con 80.000 como vecinos, nuestra escala nos obliga prácticamente cuando modelizamos los modelos económicos es a convertirnos en una boutique de vinos. Solo elaborar vinos con gran valor agregado. O sea que estos comentarios de las conversaciones que dice Andrés muestran el camino de evolución que se está cumpliendo realmente. Y en cuanto a qué vamos a beber, yo creo que mi padre me decía siempre, que me lo decía cuando yo tenía 15 años, que la vida era una noria. Y yo le decía, ¿cómo va a ser una noria si todo es hacia adelante y progreso? Por suerte vivió muchos años y la vida me permitió decirle, tenés razón, la vida es una noria. Si ustedes ven los vinos más modernos de hoy, oyen hablar del vino naranja. ¿Qué es el vino naranja? El vino de Yura, los vinos oxidados, los blancos en el Uruguay. Cuando yo empecé a trabajar la reconversión, eran vinos naranjas. ¿Por qué? Porque los vinos blancos se fermentaban con ollejos, o sea, se fermentaban en tinto. No eran vinos blancos, porque los vinos blancos se definen blancos, rosados o tintos por el sistema de elaboración, no por el color ni de la uva ni del vino. Entonces, decimos, todo lo que habíamos logrado como progresos, por favor, no se elaboren más vinos blancos con presencia de los ollejos, hoy están de moda. Son nichos, pero están de modas. O sea que creo que en esto del vino también vamos a volver a tomar vinos ancestrales en esta modernización. Después teníamos que responder a Amalia, que ahí ya, sí, el paisaje, sí. ¿No? Yo nada, lo único que puedo decir es que sí, que las materialidades son fundamentales. Bueno, yo soy profesora de historia del arte, así que trabajo con cosas. Y los vinos, sí, más allá de que comparto de que hay que tomar copas de vino, la materialidad es una dimensión bien interesante, ¿no? Ya sea desde las herramientas, bueno, los espacios en donde se producían y los objetos, ¿no? que nos acompañan. Yo que me he dedicado ahí un poco a la imagen, hoy los programas de mano de los teatros son chiquititos, no son esos programas que vimos, que tenían publicidades grandes, que la gente se los llevaba, son chicos, a veces tenés un código QR que lo bajás y no tenés nada. Entonces, ¿dónde van a estar esos soportes para poder ver a tu casa y mostrarlos? No están. También depende de dónde se consuma. Es más, el teatro y los espectáculos en vivo tienen el gran competidor que es el sofá y el control remoto. Uno se queda en su casa, baja una película, ¿no? Y ahí te puedes tomar una copa de vino. Pero también si vas a la salida de un baile o del estadio o un evento deportivo, te encontrás con los vinos en caja, llenos, y gente atravesada por diferentes edades, ¿no? Entonces, la botella de vino y la copa, capaz que para mi edad. Para los jóvenes no, pasa por otro lado. Hola, Willy. Pasa por otro lado y con otros públicos y con otras formas de consumo. Entonces, las huellas de ese pasado que nos van a quedar van a ser diferentes. Los programas ya no están, los lugares de consumo son otros y bueno, y una fiesta electrónica, la botella de agua va a ser carísima porque se consumen otras cosas y ahí la botella de agua va a ser carísima. Entonces, me parece que tiene que ver con esas prácticas y lugares y edades y espacios. De todo esto que pase, me gustaría que nos avisaran con tiempo, porque nosotros todavía plantamos las uvas para 100 años.
Bueno, bueno, adelante, adelante. Bueno, felicitarlos a los 5 porque tú también estuviste muy bueno en la introducción que hiciste, así que hermano mexicano, muy bueno. No, para Estela, porque en esa boutique que hablabas y en esos hábitos de consumo que hablaba Daniela, con tu experiencia de tantos años en INAVI como enóloga, a uno, y lo voy a decir en castellano antiguo, a uno le da bronca cuando va a un supermercado, a una góndola, y ve que hay muchos vinos uruguayos muy buenos, y de repente ve que llega un señor o un joven y agarra una botella de vino que no es uruguayo, que es un argentino, que es un chileno o que es un español. Y entonces, ¿qué puede hacer el Uruguay pasando por por los bodegueros, por las instituciones como INAVI, por el Poder Ejecutivo, por todos los estamentos estatales y promocionales, para incrementar justamente y para que el uruguayo, primero que nada, tenga conciencia de que hay vinos muy buenos, que de repente pagás un pesito más, pero estás tomando un vino de calidad superior y no con aquel vedetismo no es argentino, no es chileno. ¿Qué se podría hacer desde tu punto de vista con la experiencia que tenés de tantos años? Sí, Gracias. con gusto te voy a responder. Sé cuánto querés y defendés al vino uruguayo. La situación, bueno, hay varias respuestas para esto. En primer lugar, cuando hoy hablé de importante de la identidad y el concepto más importante de la enología, tanto moderna como clásica, es, y en la formación internacional de enólogos se nos decía y se sigue diciendo, no copien, no copien. ¿Por qué no copiar? Porque se elaboran 240 millones de hectolitros al año en el mundo. El 60% de ese volumen está circulando, es comercio internacional. Es el producto que tiene más comercio internacional, más movimiento. ¿Por qué? Porque todos los países, no solo los no productores, todos los países productores son exportadores de vinos e importadores. Ese es el modelo perfecto. Francia, para ponerlo por ejemplo, es un gran exportador de vinos y un gran importador de vinos. ¿Por qué? ¿Porque le falta vino? No, porque su tierra, su gente no puede hacer todos los vinos que hay. Y por eso es muy importante, sobre todo para las viticulturas pequeñas como la nuestra, es no copiar y hacer cosas diferentes. Ese gran valor del TANAT. Si quieren ir a buscar TANAT, lo van a tener que buscar aquí. Por eso es un vino que tiene 47 destinos. Entonces, con los años, uno va de trabajo, va aprendiendo que la cabeza muy abierta, lo que tengo que salir es a vender en la misma cantidad que importo. Y esa es la ecuación perfecta, la ecuación de equilibrio. Chile no tiene una ecuación de equilibrio. Chile exporta más de lo que importa, no tiene consumo interno. Ahora que está con problemas de exportaciones, tiene un gran problema de sobrestock. Entonces la ecuación es relativa. Por eso Uruguay está trabajando mucho en la exportación y la importación. A veces la percepción de vino importado es mayor por los canales de venta, es mayor que lo que está entrando en realidad. Nosotros estamos produciendo unos 70 millones de litros y estamos consumiendo 60 millones de litros. Nos queda un fuelle de 10 millones de litros y lo estamos compensando también con con la importación. Lo que sí es muy importante, lo que tú nos dejas, el mensaje que tú nos dejas es no valorar lo que no alcanza la calidad de los nuestros. Nuestros vinos no son vinos maquillados, son vinos auténticos. Eso sí, pero ¿cómo lo distingue el consumidor? El que compra por precio
no lo distingue. Entonces, lo más importante está siendo la formación, cursos de degustación, formar, por eso se trabajan tanto en los salones del vino, el contacto con el productor y el boca a boca. Contamos contigo para ese boca a boca. Bueno, pues ahora sí, por tiempo, les agradecemos a todos su participación, su presencia y sobre todo, bueno, a nuestras panelistas y nuestro panelista, muchas gracias.